¿No? Sí. ¿Vos sos casta? Calculo que depende para quién. O Para, sea, no, para vos. en la realidad y en la descripción no. No. ¿Y para Milei? Y no sé, calculo que sí. Sos zurda Y empobrecedora. bueno, por las dudas. Nico Bacaro, ¿sos casta? ¿Sos zurdo empobrecedor? Uy, qué difícil la R pronunciarla ahí. Zurdo empobrecedor. Mucho más zurdo empobrecedor que casta, sin dudas. Muy lejos de la casta. Muy lejos de la casta. ¿Y quién es casta? Y bueno, si hablamos de casta, un apellido que inevitablemente se nos tiene que venir a la mente inmediatamente es el de los Menem, ¿no? Una familia que ocupó la centralidad de la política argentina durante más de una década y que hoy en día vuelve a estar en lugares rutilantes, digo, ¿no? No es casualidad que el apellido Menem hoy en día sea uno de los que marca el pulso del gobierno nacional. Lo habrán escuchado mucho en las últimas horas a partir del nombre de Lule Menem. Sabemos que también Martín Menem es parte del oficialismo, un hombre muy importante, titular de la Cámara de Diputados, pero del que se sabe mucho menos es de Lule Menem, este personaje que quedó en el ojo de la tormenta a partir del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y que juega un papel determinante en lo que es el armado de Javier y Karina Milei. Podemos decir que hoy Lule Menem es el armador central de La Libertad Avanza en el país. Un proyecto que para los libertarios resulta fundamental en un año en el cual el objetivo central que se trazó Milei fue la consolidación de su partido a nivel nacional, comerse al PRO y a cualquier otra expresión de derecha, centroderecha o cualquier cosa que pululara por el antiperonismo y quedar plantado como la única opción frente a las alternativas del peronismo y del kirchnerismo. El encargado, el comandante de ese armado, mucho más que Karina Milei, es Lule Menem. Y hay una explicación para esto, no es porque sí. ¿Qué hacía Karina Milei 3-4 años atrás? Participaba en el programa de Guido Casca, hacía tortas y tiraba carta de tarot. Bien. Y no estaba inscripta en el monotributo, me parece. Entre otras actividades, ¿no? Bueno, ahí nada. De política nada. Nada. ¿No? Bueno, entonces... Hacía tortas, dice Jimmy. Ahora se lleva toda la torta. ¿Cómo se explica que una persona que 3-4 años atrás no tenía absolutamente ningún contacto, ni ninguna experiencia con la política, hoy en día sea el jefe de tal vez uno de los mayores armados nacionales que hoy en día tiene la política argentina? De repente, no sé, se bajó la datita del cielo a la cabeza y se convirtió en una política profesional, en una armadora profesional, o hay alguien detrás de sus movimientos, de sus pasos, de sus jugadas, que en realidad entiende mucho de política, porque hace mucho que está en la política, porque forma parte de la casta política y que es quien en realidad está conduciendo ese armado. El nuevo mejor amigo de Karina. El nuevo mejor amigo de Karina. Porque dicen que donde va está uno, está el otro. Hay múltiples testimonios de libertarios, empresarios implicados en todos estos escándalos que el propio Diego Spagnuolo se reveló en las últimas horas que tuvo una reunión con Karina después de haberse reunido con Milei, en esta reunión que Spagnuolo menciona en los audios, en la que le planteó a su defendido, porque recordemos que Spagnuolo era el abogado de Milei, además de su amigo personal, de que existía todo este mecanismo de cobro de coimas y retornos. Después de esa reunión, Spagnuolo fue citado por Karina Milei, y Karina estaba con Lule y le dijo: Lule soy yo, lo que dice Lule
es lo que digo yo, lo que dice Lule es lo que se hace. Ujú. Ese es el nivel de confianza que tiene Karina Milei en un personaje que, como decíamos, está en la política hace muchísimo tiempo. Lule es hijo de Fátima Menem, una prima de Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación, y de Eduardo Menem, que pasó por distintos cargos, fue senador hay que mucho dibujarlo, tiempo. me parece, en un pizarrón a la genealogía. Es un árbol Es genealógico muy compleja. Sí, sí. Son muchos y de una u otra manera todos están o estuvieron metidos en política. Todos. Lo que sería la definición de la casta, ¿no? Una Sí. aportación de apellido familiar que de alguna manera te permite acceder a lugares de poder Nepotismo. en los que haces negocios, Sí, ¿no? la palabra nepotismo surgió a partir de lo que vieron lo que hacían los Menem. Bueno, Perdón, Lule, ¿el nombre real de Lule es Eduardo? Sí, Pero se lo Lo que llama pasa es Lule que como porque hay otro Eduardo. Claro. Claro. Que poder reconocerlos, Eduardo- diferenciarlos. el Eduardo original, si se quiere, o el primer Eduardo, de alguna manera es señalado como el mentor de Lule, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo tuvo como secretario privado y asesor en distintos pasos por el Senado de la Nación. De hecho, hay un dato que veía en estos días, que al parecer Lule Menem sigue figurando en la planta, en la nómina del Senado de la Nación con la máxima categoría Apa. de empleado. No sabemos si cobra un sueldo de ahí, suponemos que no, pero probablemente figure como un empleado con algún tipo de licencia. Durante la década de los 90, Lule Menem acompañó a Eduardo como senador de la Nación, estuvo en momentos muy importantes de la política, por ejemplo, implicado en todo lo que fue el proceso de la reforma constitucional en el 94, lo cual te da la pauta de cuánto tiempo hace que este personaje viene transitando los pasillos de la política, que viene tejiendo relaciones con gobernadores, con legisladores, por supuesto con empresarios, con el poder económico del país. Luego de la caída en desgracia del menemismo, se recluyó en la provincia de La Rioja y ahora vuelve a tener un segundo round, una segunda posibilidad de la mano de los Milei, que el propio Macri lo dijo en campaña. ¿Se acuerdan cuando Macri dijo hay que tener cuidado porque esta fuerza de Milei es muy inexperta y por ende son muy infiltrables? De alguna manera lo que estaba diciendo Macri ahí es, esta gente no tiene experiencia política, no tiene estructura política, no tiene un armado, por ende, ¿quién va a gobernar? ¿Quién va a ser? La casta. Bueno, la Eso casta... es lo que nos venís a decir. La casta está gobernando. Exactamente, la casta está gobernando, la casta se ofreció, la casta dijo acá estamos, la admiración de Milei por Carlos Saúl Menem era conocida. Sí, pero Menem Ahí- era la casta ya de por sí. No es que ahora Por los supuesto. Menem son la casta. Ya Menem No, era la no, casta. Lo que pasa es que esto también, creo yo, responde a las tantas contradicciones que también tiene el gobierno y el propio Javier Milei. Sí. Las bueno, promesas sí, de campaña sí, sí. era combatir a la prometer una cosa casta y hacer la al otra. tiempo que confesaba su admiración Por la casta. por Carlos Saúl Menem. Lo cual es incompatible per se. Sí, sí, sí. O sea, desde el 2023 que existen estas contradicciones y que las escuchamos públicamente. Sí, sí, totalmente. Sí. Te diría incluso desde antes, desde que se empezaron a conocer los primeros escándalos de venta de candidaturas Bueno. y se presentaban como una fuerza que venía 2023. a cambiarlo todo. Sí, pero incluso en 2021 también cuando era sí. diputado que decía, ¿de verdad? Sí, no tenía todos tanto- los políticos son chorros. Maestro Gordo, ¿vos sos político? Está bien, pero ponele que ahí le encontrás la explicación de yo quiero cambiar el sistema desde adentro. Sí. Ponele. Lo otro es incompatible. Agua y aceite. O sea, Bueno. combatir a la casta y decir que el mejor gobierno de la historia fue el de Menem es como, bueno. Hoy en no día, el gobierno que venía a cambiarlo todo y que venía a enfrentarse con la casta está siendo dirigido y conducido por la familia Menem. Podemos decirlo así, porque si asumimos que Karina... El poder lo tiene Menem, lo tiene Milei. Y sabemos que Milei se autodefine como alguien a quien no le interesa la política, que cuando se dan estos escenarios de tensión política,
Él mismo se deja ver como una persona completamente desconectada de eso. De hecho, ¿recuerdan la semana pasada cuando se estaba comiendo una paliza en el Congreso y dejó difundir el gobierno, el oficialismo, ese video de Milei viendo una ópera en Casa Rosada? Una ópera, no, sí, una... La película homo... No. Tenía una orquesta, no me acuerdo ahora el nombre de la orquesta, que estaba tocando una pieza en vivo y el presidente estaba ahí como Creo muy Granaderos. Sí, no me acuerdo bien qué orquesta era, pero estaba viendo música en vivo, como en una pose de esas que le gustan a él, así como muy enfáticas, disfrutando de la obra, mientras se estaba comiendo una paliza política en el Congreso de la Nación. Ese es el presidente, que dice que solamente se hace cargo de la macroeconomía y que todo lo demás pasa por las manos de Karina. Pero además es real porque vos hablas con algún libertario, quizás parlamentario, o que está en algún cargo, que tenga línea directa con Milei, y te dice, yo le mando a Javier mi proyecto, o yo le mando a Javier lo que estoy haciendo, y la respuesta es el sticker con las manos así. Eso es lo único que me responde a todo lo que yo le pregunto. Capaz le pregunto, me dicen si quiere que haga una cosa, si quiere que haga otra. Su única respuesta es el sticker con la mano así, de Milei haciendo así, y nada más. Importa un comino, para no decirlo en otra palabra, la gestión. No le importa la gestión, no le importan los proyectos que se presentan en el Congreso, no importa nada. Lo único que importa es robar, parece. Bueno, ahí está el tema. Milei se desentiende de todo. Menos de, los... no sé si decir los negocios, las cuestiones macroeconómicas, o de mínima cuando le llegan esas cosas, como comentó el propio Españuelo, hace con las manitos así y dice, no sé, no escucho, me hago el sonso. La cuestión es que tenemos un presidente que no se hace cargo del gobierno en ese punto, que lo delega en su hermana, que no tiene ninguna experiencia política previa al 2023 como para poder hacerse cargo del gobierno de un país tan complejo como Argentina, quien a su vez delega todo en alguien que sí tiene mucha experiencia política, mucha trayectoria, mucho recorrido, muchos vínculos y evidentemente también muchos negocios como Lule Menem. Lule y Karina quedaron señalados por el abogado, por el amigo personal de Milei, por la segunda persona que más visitó a Milei en la Casa de Olivos durante 2024, como Diego Españuolo, como las cabezas, si se quiere, de un mecanismo de cobra de coimas y retornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Y acá quiero hacer un comentario a tono personal. Quienes en nuestras familias tenemos algún familiar, algún niño que tiene alguna condición especial que requiere de tratamientos, que requiere de medicamentos, de atenciones especiales, quienes además también tenemos en nuestras familias familiares que se dedican a trabajar en el área de discapacidad y que sabemos de primera mano los dramas que atraviesan tanto las familias que tienen a alguien en esa condición, con todo lo que implica conseguir turnos, que las obras sociales y las prepagas autoricen los tratamientos, los medicamentos, muchas veces los desplazamientos. En el interior, la cantidad de gente que vive en pueblos y se tiene que trasladar a las capitales para poder llevar a sus familiares a que tengan los tratamientos que necesitan es impresionante en el país. Los médicos, médicas profesionales del área de discapacidad que tienen que luchar permanentemente para que las obras sociales les autoricen sus trabajos, para que se los paguen, que tienen que hacer malabares para facturarle a las familias las horas de tratamiento de forma tal que no pierdan frente a lo que las prepagas y obras sociales les exigen. Quienes estamos en esa condición y conocemos eso de primera mano, tenemos muy en claro cómo este gobierno les está jodiendo la vida a las personas más vulnerables, así como lo hace con los jubilados y con muchísimos otros sectores. Entonces, el hecho de que hoy en día
no solamente se destape un mecanismo de corrupción en este ámbito, sino fundamentalmente que hagan un culto de una supuesta moral que no pueden justificar, que le digan en la cara a las familias con chicos con alguna discapacidad que no tienen derecho a que el Estado los asista, que no tienen ningún derecho, por ejemplo, a no pagar peaje, y mientras otras personas sí, como se lo dijo el propio Españolo a la familia de Ian Moche, que todavía hoy está peleando para que el presidente baje un tuit en el cual lo agravió, y el propio Javier Milei se resiste en la justicia a eso. Bueno, me parece que hay muchas familias en el país que se sintieron y se sienten muy tocadas por este tema, y de ahí a que esto sea un escándalo de las magnitudes que viene mostrando. Porque además cae en un momento donde el gobierno está haciendo agua por todos lados. El otro día titulábamos en el portal En Diagonales que este gobierno es cruel porque trata de esa manera a las familias y a los trabajadores de discapacidad. Es corrupto y mentiroso, como está quedando cada vez más claro con todo lo que se está destapando, pero además es ineficiente para gobernar. Si miramos los números de la economía, cada vez queda más claro que el país no tiene absolutamente ningún rumbo económico. Cayó la actividad económica por segundo mes consecutivo, según el estimador mensual de la actividad del INDEC, y en 4 de 6 meses del año la economía cae. Salieron los números de la consultora Sentia, que mide el consumo en supermercados y en negocios de cercanía. En todos los meses de la gestión Milei, el consumo en supermercados cayó en términos interanuales. Eso significa que la gente está comprando menos alimentos, menos productos de limpieza, menos productos de aseo personal, menos todo. Veía un dato el otro día que me pareció impactante también, que entre noviembre del 2023 y mayo del 2025 se perdieron la misma cantidad de empresas que durante la pandemia. ¿Sí? Son más de 15.000 empresas menos a nivel nacional, que cuando terminó el gobierno anterior. Ya se está acercando. En el territorio bonaerense son casi 5.000. De esas 15, casi 5.000 son en la provincia de Buenos Aires. Bueno, salió un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. 200.000 puestos de trabajo menos solo en el sector formal, registrado. Ni hablemos del sector informal, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Un gobierno que no solamente plantea una moral que después no puede sostener con sus actos, que prometió venir a cambiar todo, que solamente profundiza aquellos curros que dice que vino a cortar, pero que además está conduciendo al país a una crisis económica que cuando pasen las elecciones, chicos, atajémonos, porque como está la situación y con la perspectiva de una nueva devaluación que absolutamente todos los agentes de la economía y del mercado dan por descontada, en un momento donde el consumo no para de caer, donde el desempleo crece, donde se pierden empresas, bueno, ¿dónde va a ir la Argentina de Milei después del 26 de octubre? Va a profundizar lo que está haciendo. Va a profundizar la distribución de riquezas hacia los más poderosos. Eso es lo que está haciendo. Por eso tampoco fue casualidad que ayer eligió Milei ir a la empresa de Urnequian a inaugurar un nuevo edificio de la Corporación América. Nuevo edificio de su jefe. Donde habló 6 páginas de transcripción de discurso, digo. Y dijo algo muy parecido a lo que después dijo a la noche en Junín. Claro. Sacando la parte vinculada a la empresa, ¿no? Obviamente. Mirá, si quieren lo podemos hacer en vivo, Moy. Mirá, te voy ¿A la comparación de los dos discursos? No. Vamos a... Ayer hice un ejercicio, que lo vamos a hacer acá, no quiero adelantar, desgrabación del discurso del presidente en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América. Mirá, acá está. ¿Sí? La desgrabación son 6 páginas. Sí. Vamos a buscar, poner la herramienta acá, la lupita, buscar. Sí. Ponemos Karina. ¿Sí? Bueno, Karina, buscar. 0 resultados. Ahí apareció el 0 No he resultado. encontrado.
Ahora vamos a poner... ¿cómo hemos poner? Corrupción, Andis, Sí. pañuelo, No se han encontrado. ¿sí? Andis. medicamentos. No se ha encontrado, bien. Coimas. Coimas, vos decís Fuerte, que... fuerte Fuerte, igual, ¿no? fuerte. Coimas Vamos con a poner K. coimas igual. Coimas en el discurso del presidente de la República ayer, La primera reacción del presidente después de que se conoció. Coimas, nada. A ver, te tiro una, que capaz Nada, no se ha encontrado ninguna... tope de ranking. A Sí. ver quién encuentra la palabra más mencionada. Para mí, kirchnerismo. Obvio. Kirchnerismo. Este es el discurso del presidente de la República, el primer discurso que dio después de que se conoció el escándalo. Acá tenemos una en la primera página, sí, una en la primera página. Perdón por la desprolijidad, pero es así. No, una sola. Una sola. Una sola. Mirá, me sorprendió. Casta, mirá. En la primera página igual, Casta. No, nada, Toby. Casta, nada. Otra palabra, a ver, Libra. Bueno, vas también. Tampoco, nada. No habló el presidente de Libra. Es útil tener la transcripción de los discursos del presidente para estas cosas. Es textual, Bueno, cada coma en su lugar ponen. Algo llamativo de, No habló nada de eso. de este escándalo. A ver, pobreza, que me dice Jimmy. Algo llamativo de este escándalo Tampoco, es que che. justamente no tienen que salir a decir. No saben Claro. qué salir a decir. Claro. El presidente, el gobierno, el oficialismo, ensayó una primera respuesta que fue siempre desde sus teorías conspirativas, achacarle a la vicepresidenta Victoria Villarruel el supuesto vínculo de Spagnuolo con Milei, como planteando que había sido Villarruel quien le había acercado a Spagnuolo a Milei. El que dijo esto fue Guillermo Francos, que justamente en el discurso de la corporación, en la Corporación América ayer, el presidente levantó mucho la figura de Francos, dijo que era el mejor jefe de gabinete de la historia, como todo su gabinete, ¿no? Ese Todos, que está saliendo a... bueno, todos son los mejores de la Claro. historia, después los números de la economía son los que acabamos de dar, Sí. ¿no? Pero bueno, al Está margen... saliendo a defenderlo personalmente, por eso capaz. Bueno, pero la defensa que salió a plantear Franco fue que Milei le había dicho que Villarruel le había acercado a Spagnuolo. Ayer tuvo que salir el propio Guillermo Francos Aclarar. en Twitter a aclarar que había sido una mala interpretación suya Sí. de lo que supuestamente le dijo Milei y que Villarruel le había aclarado que no había sido él, porque ¿saben quién le acercó a Spagnuolo a Milei? ¿Quién? José Un Luis Esper. candidato. José Luis Esper, que tiene una relación de larga data con Diego Spagnuolo y es uno de los candidatos libertarios que queda salpicado por este escándalo justamente a partir de su vínculo con Spagnuolo, porque hay otros. Sí. Che, mirá, me mandan ahí un afiche de cómo amanece 3 de febrero. Ah, sí. lo vimos. Karina Milei Coimera, Diego Valenzuela cómplice, dicen. En uno de los afiches. Bueno, está ya impactando en la campaña, esto directamente. ¿No? Totalmente. Y va a ¿Cómo ven impactar. los números? Va a impactar mucho más. Ahora vamos a hablar de números, pero simplemente quería traer esto de que hay otros dos candidatos de primerísima línea del gobierno nacional implicados en este escándalo, como Luis Petri y Patricia Bullrich, dado que los ministerios que conducen son algunos de los mayores contratantes de la suizo-argentina, contratistas de la suizo-argentina. Los dos ministerios tienen contrataciones millonarias en el último año con la suizo-argentina, que habrá que ver, la justicia deberá investigar si existían estos mismos mecanismos de coimas y retornos también en esas compras. Pero bueno, trajimos también algunos números para hablar un poco de qué pasa del otro lado, Sí. qué pasa en el peronismo frente a todo este escándalo, porque bueno, hay obviamente un cierto envalentonamiento por parte de Fuerza Patria a partir de todo este contexto, porque obviamente, como decías Zeta, esto empieza a impactar en la campaña y puede terminar siendo un elemento clave en las elecciones del 7 de septiembre para las que quedan, nada, estamos a 10, 12 días aproximadamente. Esto le explotó al gobierno en el peor momento.
Ahora